mis intervalos, voy a realizar xi por fi, entonces es 1 por 26 igual, y ahí obtengo mis resultados. Mis intervalos pondré la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces es igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es esto, y así. Sacaré la media, que es la sumatoria de x por fi, que da 142. Entonces, igual a la sumatoria de x por f sobre el número de datos, que es 50. Listo. Para sacar el elevado, entonces x igual a la potencia de este resultado sobre punto y coma 2, cierro paréntesis, me da esto. Este resultado es el mismo. Entonces, igual por fi, que es 26, nos da esto. Para la media, entonces usaremos la sumatoria de x por fi, que en este caso es 142, sobre el número de datos, que es 50, y da esto. La mediana buscaremos, para la mediana primero sacaremos la posición, que es el número de datos sobre 2, que nos da 25. Entonces, realizaremos primero el paréntesis, entonces 25 menos fi menos 1, número mayor y el anterior, en este caso sería 0 porque no hay otro, sobre 26, que es el número de fi en la misma línea, que nos da 25. Entonces nuestra amplitud es 1. Entonces 1 más 25 da... Luego multiplico 25 por 1, da 25, y la sumo con la amplitud, que en este caso sería fi mayúscula 50, el cual sería el límite inferior 3 más 25. Para realizar la moda, entonces buscamos el dato mayor en fi minúscula, que en este caso es 26, la amplitud es 0. Entonces realizaremos primero lo de los paréntesis, entonces fi, que sería 26, 50 menos fi con el anterior. Para sacar la moda, entonces usaremos fi minúscula, que es 26, menos el número anterior, que sería 0,
sobre FI, entonces 26 menos 0 FI 26 menos el que le siga al 26, que sería 7. Que cual nos da 26. Para realizar la moda, entonces utilizaremos FI, que es 26, menos 0 porque no hay anterior, menos 0, sobre FI 26 menos 0 porque no hay anterior, más 26 menos 7 porque es el número siguiente, y esto nos da 20. Después de haber hallado eso, entonces como nuestra amplitud es 1, entonces 1 por 20 da 20, entonces nuestro límite inferior sería 0, entonces ponemos 0 más 20, nuestro resultado final es 20. Para sacar la varianza, entonces utilizaremos la sumatoria de este último resultado sobre el número total menos 1 sería 49. Con nuestra variación estándar, entonces sacaremos la raíz del resultado que nos dio en la varianza, y eso nos da esto. Para sacar nuestro coeficiente de varianza, entonces haremos el número que nos dio en variación, en desviación estándar, sobre la media, que es esta, por 100. Voy a hacer la gráfica de histograma y mi mapa de histograma. Bueno, ¿cuál? El naranja es la frecuencia, son las frecuencias. Para hacer el cuartil primero hay que sacar la posición. Entonces, 3 por el número de datos, que es 50, sobre 4, que nos da 37,5. Luego de eso se realizará lo que hay dentro del paréntesis, que sería 37,5 menos 33 sobre sobre el límite inferior, que sería 45, FI, que sería 45 menos FI minúscula, que sería 33. Y eso nos da 0,337. Teniendo ya este resultado, entonces es la amplitud
porque es 1 por 300, 0,37, entonces da el mismo número. Entonces, el límite inferior que nosotros tenemos sería 2. Entonces, 2 más 0,75. 0,375. Esto nos da, daré la gráfica histograma. Entonces, nombre de la serie, entonces valores de la serie es la frecuencia, listo. Nombre de la serie sería histograma de frecuencias. Entonces, aquí agregamos nos dará estos resultados. Entonces, aquí escogemos títulos de los ejes, leyendas para saber. Voy a realizar la gráfica polígono. Este será polígono de frecuencia. Sus valores serían la frecuencia y circular donde se realizará lo mismo que las anteriores.